Bien, mi nombre es Jonathan Méndez y el día de ahora les pasaré a exponer en este video lo que viene a ser nuestro proyecto de investigación de la materia de aerodinámica. Como primer punto tenemos los objetivos, los cuales son: el objetivo general es el analizar desde una perspectiva crítica las diferentes situaciones que influyen en la aerodinámica de las aeronaves, para así ver cómo éstas actúan de manera positiva o negativa y cómo esos factores se desarrollan en el contorno de la aeronave, así como en su desarrollo. Como objetivos específicos tenemos que comprender las fuerzas aplicadas a la aeronave y cómo éstas afectan al vuelo en todo momento. Como número 2 tenemos que estudiar el propósito de las formas de las alas de la aeronave para entender su uso y beneficios al vuelo. Y como tercer y último objetivo específico tenemos el explicar la importancia de no sobrepasar el límite de carga ni de ciertas maniobras para evitar daños graves a las aeronaves, dando paso a lo que viene a ser la maniobra de giro y los efectos en la sustentación. Para dar esto una breve introducción, es que es evidente que desde un punto de vista de seguridad es conveniente que un avión sea estable, pero también lo es que a mayor estabilidad tendrá menos facilidad de efectuar maniobras y las fuerzas que se originen en los mandos con el objeto de efectuar una maniobra determinada deberán ser grandes. Por supuesto, esta estabilidad de la que se viene hablando no tiene en cuenta para nada al piloto, lo cual quiere decir que un avión con estabilidad indiferente o inestable no significa que no pueda volar. Así bien, tenemos que el piloto, actuando sobre los mandos, podría controlar el avión probablemente a costa de un gran esfuerzo de habilidad y concentración, que no podrían ser mantenidos durante mucho tiempo, porque se desgastaría y sería un esfuerzo muy grande para el piloto. Así como, en el caso de los aviones de acrobacia, puede ser conveniente que tengan estabilidad indiferente o incluso que sean ligeramente inestables. ¿Por qué? Porque para que el piloto tenga la facilidad de efectuar las maniobras, es decir, conseguir un avión que sea muy maniobrable. En la actualidad se construyen aviones especialmente en el campo de militar, que son inestables. Todo esto porque la estabilidad se consigue por medio de que existe un control automático del avión regido por ordenadores de gran rapidez de respuesta que realmente son los que determinan las órdenes que llegan a la superficie de mando. Todo esto para crear que el aeronave sea más maniobrable, ya que, como bien se sabe, los aviones de combate necesitan una gran presencia de maniobrabilidad debido en el ámbito en que se desarrolla, dando paso a lo que es maniobrabilidad, lo cual está referido a la capacidad de los aviones que determinan la rapidez con la que pueden hacerse los cambios de dirección del movimiento, las maniobras y de seguir la trayectoria determinada. Un avión, explicaremos que será maniobrable cuando pueda llevar a cabo una serie de maniobras tipo de cualquier tipo con la suficiente rapidez que éste tenga. El concepto de maniobrabilidad se refiere a la mayor o menor facilidad del control que el piloto pueda tener con su aeronave. Luego tenemos que la, la sustentación, antes de pasar con lo que es el ángulo diedro o diedro, tenemos que la sustentación y la maniobrabilidad está ligada al concepto de ángulo diedro. Por ello, por ello es necesario definir dicho concepto, ya que está incluido al momento de que la aeronave realiza una maniobra, tanto como al momento que ésta realiza el vuelo claramente, por lo que es importante conocer a qué se refiere y por lo que es importante en el aeronave. Así bien, tenemos que el ángulo diedro. Algunos aviones están diseñados para que las puntas exteriores de las alas estén más altas que las raíces de las alas. El ángulo ascendente, así formado por las alas, se llama diedro. Este ángulo, básicamente, cuando pasa una ráfaga, provoca un balanceo y este producirá un deslizamiento lateral. Este deslizamiento lateral hace que el viento relativo que afecta a todo el avión provenga de la dirección del deslizamiento. Y tenemos que aquí que cuando un viento relativo proviene de un lado del ala que se desliza hacia el viento
está sujeta a un aumento en el AOA, o que es por sus siglas en inglés Angle of Attack o ángulo de ataque, y desarrolla un aumento en la sustentación. Aquí podemos observar una imagen de lo que es el ángulo diedro de las imágenes, que si bien se puede observar, el ala de la aeronave no es completamente horizontal, sino que tiene un cierto ángulo de elevación. Como bien se vio en las clases de aerodinámica, el docente nos propuso que lo más óptimo para este ángulo de elevación en las aeronaves sería de 2 a 3 grados, lo cual haría un efecto de mayor controlabilidad y sustentación en el aeronave. Damos paso a lo que es la sustentación. ¿Qué es la sustentación? Para empezar, la sustentación es una fuerza que se produce por el efecto dinámico del aire que actúa sobre el perfil aerodinámico y actúa perpendicular a la trayectoria de vuelo a través del centro de sustentación, que es el abreviado CS, centro de sustentación, y el eje perpendicular al eje lateral, perdón. Así bien, tenemos que para esto tenemos que en vuelo nivelado la sustentación se opone a la fuerza descendiente del peso, y en estos dos factores aerodinámicos principales desde el punto de vista del piloto son la sustentación y la velocidad del aire, porque pueden controlarse con facilidad y precisión. Por supuesto, el piloto también puede controlar la densidad ajustando la altitud del aeronave y puede controlar así bien el área del ala si la aeronave tiene aletas de tipo que se agrandan el área del ala. Sin embargo, para la mayoría de las situaciones, el piloto controla la elevación y la velocidad del aire para maniobrar el aeronave, para así evitar que se produzca turbulencia, que la aeronave pueda entrar en conflicto en el aire. Y normalmente, con un ángulo de ataque bajo, el coeficiente de arrastre es bajo, y los pequeños cambios en el ángulo de ataque crean solo cambios leves, muy leves, en el coeficiente de arrastre. Con un ángulo de ataque alto son pequeños cambios en el ángulo de ataque, pero que provocan cambios significativos en la resistencia. La forma de un perfil aerodinámico, así como los cambios en el ángulo de ataque, afectan a la producción de la sustentación. Así que damos paso a lo que es la influencia del factor de carga, la pérdida de sustentación, la envolvente de vuelo y las limitaciones estructurales, en donde en aerodinámica el factor de carga máximo es una proporción entre elevación y peso y tiene una relación trigonométrica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que prácticamente se define como factor de carga como la relación entre sustentación y peso. En caso de giros de radio muy pequeños, el viraje se debe producir con un ángulo de alabeo grande, lo que desemboca en que la sustentación tenga que ser muy superior al peso para mantener la maniobra, sin que se produzca una pérdida de altura, porque con una pérdida de altura estaríamos poniendo en riesgo tanto la vida de las personas que vayan a bordo de la aeronave, así como también lo que viene a ser la estructura de la aeronave. Serían daños, pérdidas económicas, pérdidas humanas, y en este ámbito todo es muy cuidadoso en ese aspecto. Se evita lo menos posible que se generen este tipo de incidentes o accidentes. Así bien, el factor de carga se mide en GS. ¿Qué es GS? Es la aceleración de la gravedad. Una unidad de fuerza igual a la fuerza ejercida por la gravedad sobre un cuerpo en reposo. Indica la fuerza a la que se ha sometido un cuerpo cuando se acelera. Cualquier fuerza aplicada a un avión para desviar su vuelo de una línea recta produce tensión en la estructura. ¿Y qué nos produce esta tensión en la estructura? Pues básicamente si la estructura de la aeronave no está bien, valga la redundancia, estructurada, esta podría generar grietas quebraduras, así bien poniendo en riesgo básicamente la
integridad del avión, así como la de los pasajeros, si se da el caso de que estamos hablando de una aeronave comercial en la que se está dando uso. Luego tenemos que la cantidad de esta fuerza es el factor de carga. Por ello, las aeronaves se diseñan cumpliendo con unos ciertos requerimientos de esfuerzo en función del uso que se le vaya a hacer a las mismas, porque como bien se sabe, toda estructura o todo material tiene su vida útil, y así como tiene su vida útil, tienen sus ciertos límites a los cuales esta puede ser llevada. Por ello, se diseñan cumpliendo unos requerimientos de esfuerzo en función al uso que se le va a hacer de ella misma. La clasificación, según estos requisitos, se denominan categorías para obtener su certificación por las autoridades competentes del esfuerzo estructural, o lo que viene a ser el factor de carga. Debe ser conforme a los estándares prescritos, en donde tenemos que los factores de carga son importantes. ¿Por qué? Por dos razones. La número uno es que es posible que un piloto imponga una sobrecarga peligrosa a las estructuras del avión. Y número dos, que un mayor factor de carga aumenta la velocidad de estancamiento. Ya hablaremos que es un estancamiento más adelante. Y este hace que los puestos sean posibles a las velocidades de vuelo aparentemente seguras. ¿Por qué nos dice que es posible que un piloto imponga una sobrecarga peligrosa? Porque al momento de que el piloto realiza un viraje, se generan muchas fuerzas. Ahorita lo pasaremos a visualizar en una imagen, que se generan diferentes tipos de presiones, tanto puede ser presión negativa, presión positiva. Entonces la estructura debe estar básicamente capacitada para soportar todo esto, para así no poner en riesgo la integridad del mismo. Por lo que el piloto debe estar consciente de cómo debe realizar ciertos virajes para no poner en riesgo la estructura del avión. Así bien, tenemos que existen presiones negativas, como yo les venía contando anteriormente, que están en el diagrama. En la imagen podemos ver tanto las presiones negativas como las positivas que se le dan. Tenemos que la entrada, por donde se ve, por donde va la cabina, en la imagen de abajo, tenemos el impacto. Entonces, la estructura de la aeronave en esa área recibe el impacto del aire, así como bien se va desempeñando lo que viene a ser las presiones negativas y las presiones positivas. ¿Qué nos produce esto? Básicamente la presión positiva hace que, así como la negativa y la positiva, hace que nuestra aeronave pueda mantenerse sustentada al momento de que se está realizando el vuelo. Sin este tipo de presiones, a la aeronave sería imposible que emprendiera su vuelo y mantenerse del mismo, en donde existen presiones negativas por encima y por detrás de la cabina, por encima de las alas y por debajo del estabilizador horizontal, que es el estabilizador horizontal es lo que está hasta atrás de la aeronave, ubicado por la cola de ella misma, en donde la fuerza total hacia arriba es la elevación ejercida en el avión es igual al peso del avión. Por lo tanto, el avión vuela en una trayectoria de vuelo nivelada. Todos esos estándares tienen que ser medidos, estudiados, para así generar una relación entre peso y lo que viene a ser la fuerza total que éste ejerce hacia arriba, donde tenemos que el peso máximo puede llevar el avión es limitado, y por lo tanto también lo es la cantidad máxima de ese peso que podemos dedicar a la estructura. Las cargas que debe soportar la estructura no solo se producen por fuerzas aerodinámicas durante los viajes, los que hemos venido estudiando, sino también durante la rodadura, por baches en las calles de rodadura, en las pistas, mejor dicho, en las calles de las pistas, en las pistas, y durante el despegue o la subida durante el despegue, la subida y el aterrizaje de este mismo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera aún mayor influencia de carga, ya que la fuerza ejercida por los motores, así bien como la presión que el aeronave genera hacia los neumáticos y la fricción que se genera entre el neumático
y la pista, el asfalto de la pista, todo eso genera un desgaste en el mismo, en donde, dado por explicado lo que viene a ser esta imagen, se da paso a lo que son la JAR 25 o la JAR 25, que son los Joint Aviation Requirements, en donde, para asegurar que no se produzcan daños en la estructura debido a cargas excesivas, se ensaya la resistencia del avión, según lo prescrito en la normativa JAR 25, antes de expedirle la certificación para poder volar, donde aquí nos denota que para asegurar que no se producen daño a la estructura, además de ello, en los manuales del avión se especifican las cargas que no se espera que se superen durante el uso normal del avión. ¿Por qué se especifica esto? Porque así no se puede sobrepasar el límite que estas ya traen dicha. Porque si sobrepasamos el límite, podríamos, primeramente se podría dañar la estructura del avión. Podríamos generar un daño estructural. ¿Qué nos ocasionaría esto? ¿Qué nos ocasionaría que la parte que se haga debe ser revisada, debe ser reparada, debe ser cambiada, y todo esto atrasa y genera como una inconformidad para tanto como la empresa, si se tiene en el ámbito que se tenga, si se tiene como aeronave comercial, genera un descontento tanto como para la aerolínea como para los pasajeros. Si se tiene como aeronave de cargamento, este con de igual manera genera un descontento para la aerolínea, para la empresa que está utilizando dichas aeronaves, y para lo que vienen a ser las personas que hacen uso de dicha compañía. Así bien, para esto tenemos que, para calcular el factor de carga definido como la relación entre sustentación y resistencia, es necesario tener en cuenta ciertos parámetros, los cuales son las altitudes críticas, el peso del avión. ¿Por qué el peso del avión? Porque esto se necesita saber desde el peso mínimo posible hasta el peso máximo de diseño apropiado para las condiciones de vuelo. Porque si se sobrepasa esto, cuando generaría básicamente como conflictos entre las condiciones de vuelo al momento de que la aeronave emprenda este mismo. Por ello es necesario tener en cuenta ello, así como también la distribución de la carga dentro del avión, tanto como si son aeronaves comerciales o si son cargo aircraft o aeronaves de cargamento. Es necesario que la distribución dentro del avión que esté dentro de los límites operativos, siempre tiene que estar dentro de los límites operativos. Así también tenemos que además se necesita tener en cuenta el análisis de carga de vuelo simétricas, lo cual debe incluir las maniobras de alabeo con el avión partiendo de una posición de equilibrio, las condiciones de maniobra de cabeceo y las ráfagas de viento de este. Todo este análisis nos lleva al diseño de un avión con las determinadas resistencias. ¿Por qué? Porque la resistencia estructural se puede superar tanto por una maniobra brusca del piloto, como les había comentado anteriormente, como por la aparición de ráfagas de viento, por lo que será necesario establecer dos gráficos. Para conseguir la certificación de la aeronave, debe resistir cualquier combinación de factor de carga y velocidad que se encuentre dentro de ambos gráficos. Cada aeronave tiene sus propios gráficos dependientes de lo que viene a ser el peso del avión. Por segundo tenemos la simetría de carga. Por tercero damos a la configuración del avión. Y cuarto tenemos la altitud en vuelo. Todos estos son básicamente los gráficos que se tienen que tener en cuenta al momento de que una aeronave sea certificada y aprobada para que pueda ser aeronavegable. Así como también se da paso a lo que es la pérdida de la sustentación. ¿Qué es la pérdida de la sustentación? Básicamente, la pérdida de la sustentación es el resultado de una rápida disminución de la elevación causada por la separación del flujo del aire de la superficie del ala, provocada por la superación del Air Operation Area crítica o el área de operación de aire crítica.
se tiene que cualquier avión dentro de los límites de la estructura puede estar estancado a cualquier velocidad aérea. Cuando se impone un Air Operation Area, un área de operación de aire, simplemente suficientemente alto, el flujo suave del aire sobre una lámina de aire se rompe y se separa, produciendo un cambio abrupto de las características de vuelo y una pérdida repentina de elevación, lo que esto resulta un estancamiento, donde hay tres tipos de vuelo en las que el AOA o como bien en sus siglas en inglés son el Air Operation Area crítico, se supera con mayor frecuencia, en donde es en baja velocidad, en velocidad y en giro. En estas tres ocasiones, en baja velocidad, en alta velocidad y al momento de que se realice un giro, se supera con mayor facilidad o mayor frecuencia el AOA. Luego damos paso a lo que viene a ser la envolvente de vuelo. ¿Qué es la envolvente de vuelo? Pues bien, la envolvente de vuelo es la región de una gráfica en la cual se refiere a los límites de carga de la aeronave y las condiciones de vuelo en las cuales el funcionamiento de la aeronave es satisfactorio, pero más allá de esos límites el vuelo no es posible. ¿Por qué? Bien, explicaremos que para esto, ya sea con o sin el tren de aterrizaje desplegado, con o sin flaps, el ángulo de viraje, resistencia estructural a la fatiga de ángulos de descenso y descensos máximos y mínimos, velocidades máximas, mínimas, peso máximo del despegue y altitud máxima. Para la envolvente de vuelo normalmente se grafica la altitud. Aquí está el gráfico del envolvente de vuelo. Para ello se grafica la altitud contra la velocidad máxima de la aeronave, pero también se puede hacer una gráfica de velocidad máxima contra un factor de carga, en donde es la relación entre el levantamiento y el peso de la aeronave, o con una gráfica de la velocidad máxima contra la maniobrabilidad de la aeronave, conocida como envolvente de maniobrabilidad. Aquí se puede ver lo que viene a ser el gráfico de este mismo, donde tenemos que como se indicaba anteriormente, el factor de carga sería el que está a la izquierda verticalmente y el indicator airspeed, que es, como dijo un gráfico, la relación entre el momento del factor de carga con la velocidad de este mismo. Por ello tenemos que se relacionan con los límites estructurales. ¿Por qué? Porque las limitaciones estructurales pueden considerarse desde dos puntos de vista diferentes, lo cual es una del constructor y la otra del operador. ¿Por qué? Porque hemos visto que el avión en ciertas maniobras tiene que ser capaz de generar una sustentación en él, porque si no produciría una pérdida de sustentación, lo que ocasionaría un descenso de ella misma. Entonces se debe tener que la estructura del avión debe soportar dichos esfuerzos. Para ello tenemos los límites estructurales. Con el objeto de calcular la estructura del avión, el constructor deberá fijar los valores de las velocidades y el factor de carga del mismo, como lo teníamos anteriormente, que el factor de carga el gráfico del factor de carga estaba ligado a lo que viene a ser las velocidades de ese mismo, en donde, aunque como veremos, no tiene una libertad completa para la elección de dichos valores. ¿Por qué? Porque estos valores ya están estandarizados o ya vienen no prescritos, sino que ya están como estratificados por ello. No se debe de realizar como una superación de estos mismos. No se puede decir, voy a poner este y de igual manera la estructura va a soportarlo, sino que se tienen que seguir ciertos estándares de ellos, porque estos mismos están como determinados por la normativa de cada país. Así que las autoridades aeronáuticas exigen para la certificación del avión que la estructura tenga la resistencia mínima suficiente
para soportar cualquier combinación de velocidad y factor de carga, dentro de los diagramas ya sea de maniobra y de ráfagas, para toda la gama de altitudes de vuelo elegidos por el constructor y para toda la gama de pesos entre los pesos mínimos y máximos de cálculo. Naturalmente, este último debe ser por lo menos igual al peso máximo estructural de despegue, ya que puede ocurrir alguna condición en la que con pesos pequeños el comportamiento desde el punto de vista estructural sea peor que con pesos grandes. Por ello mismo, las limitaciones estructurales pueden considerarse desde dos puntos de vista, tanto como del constructor, tanto como del operador. Para ello tenemos el aumento de sustentación. ¿Qué es el aumento de sustentación? El aumento de sustentación es la forma en la que han sido diseñadas las superficies aerodinámicas de una aeronave. Se intenta conseguir la máxima cantidad de sustentación posible con la mínima resistencia de este mismo. Estas son las condiciones ideales para que un vuelo crucero, las cuales son las fases de vuelo más largas, y debido a que esos son los más combustible se podría ahorrar. Sin embargo, en todas las fases de vuelo de corta duración, en las que no importa una penalización dada una fuerza de resistencia, si con ello se consigue realizar determinadas maniobras que son necesarias para una consecución en vuelo, por eso lo más conveniente es aumentar lo que viene a ser el coeficiente de sustentación máximo, o abreviado sería el CL max, que eso básicamente es el coeficiente de sustentación máximo. Aumentando el coeficiente de sustentación máximo de este mismo para disminuir la velocidad de pérdida, y mediante esto poder aterrizar o despegar a velocidades inferiores a la velocidad de pérdida del crucero, con lo cual la longitud necesaria de la pista será menor. Todo esto se podrían evitar dichos accidentes, ya que no se generaría como el necesitar una gran pista para el momento de aterrizar, porque todo esto estaría relacionado. En donde tenemos que para esto mismo, para generar el aumento de sustentación y todo lo que anteriormente venimos hablando, se han generado lo que vienen a ser los winglets. Los winglets, que son esa imagen que tenemos ahí al costado de lo que dice aumento de sustentación, en donde tenemos que se utilizan dispositivos móviles, los cuales su función es variar la geometría del ala. Se observan otros dispositivos útiles para el desarrollo de los vuelos, como son los winglets o los stall trips. Para esto tenemos que los winglets. ¿Qué son los winglets? Básicamente los winglets son extensiones de las puntas de las alas que se colocan formando un ángulo elevado con el plano de esta, de manera de que al momento del flector se genera un encastre del ala. No es tan elevado como el caso de instalar un ala de mayor envergadura. Por eso los efectos de los winglets es el de disminuir prácticamente la resistencia producida por la diferencia de presiones entre la superficie superior e inferior del ala, en donde también tenemos otro dispositivo, los cuales son los dispositivos de control de capa límite, que estos dispositivos son utilizados para tratar de retrasar la separación de la capa de límite y por lo tanto conseguir que a pérdida se produzca una velocidad menor. Para lograr retrasar el desprendimiento de la capa límite son utilizados aspiradores y sopladores de aire. La aspiración básicamente se logra mediante agujeros situados en el exterior, en la zona donde es de esperar que comience a desprenderse la corriente de aire. En este agujero es aspirado el aire de la capa límite y con esto se consigue disminuir la presión, de lo cual la capa límite se mantendrá adherida a la superficie, para lo cual si es necesario tener un mecanismo de implementación en las alas que aspire el aire. Para ello tenemos las ranuras de borde de ataque. ¿Qué son las ranuras de borde de ataque? Estas son aberturas las cuales comunican estrados e intrados en las proximidades del borde de ataque. Estas ranuras es provocada por la separación de los slats. Tenemos que esta abertura puede ser fija o puede tener la capacidad de abrirse y cerrarse, separando el slats del perfil
Esto puede hacerse manual o automáticamente a partir de dicho ángulo de ataque. El funcionamiento de los slats, que se pueden ver ahí, que son los que están al principio del ala, viéndola del frente hacia atrás, y los flaps están hasta atrás, casi por el tren de aterrizaje, para ubicarse ahí en la imagen. Tenemos que el funcionamiento de los slats es sumamente similar al de los sopladores, el cual es recoger el aire en una alta presión del intrados e inyectarlo a una alta velocidad en el extrados. Para ello, damos paso a lo que viene a ser qué son los flaps. Los flaps, que son los que están al borde del ala, por decirlo así, pero viéndolo de adelante hacia atrás, sería como lo último, que están por el tren de aterrizaje, como se puede ver en la imagen. Estas son partes móviles del ala, que giran aumentando la curvatura del ala, con lo cual se logra conseguir o incrementar el coeficiente de sustentación máximo, y por lo tanto aumentar la sustentación, lo cual puede generar la aeronave, los cuales estos se dividen básicamente en dos, los cuales son los flaps de borde de ataque y los flaps de borde de salida. Los flaps de borde de ataque básicamente están situados al inicio del ala, en la parte superior de esta misma, solo que por arriba. Ahí están situados los flaps de borde de ataque, y los flaps de borde de salida son esos que se pueden observar ahí en la imagen, que son esos que están como caídos, que se pueden como decirlo así, se pueden tanto elevar o disminuir, bueno, ir hacia arriba o hacia abajo. Para ello damos paso a la estabilidad longitudinal, lateral y direccional, como lo es activa y pasiva. Para analizar la estabilidad de un avión debemos saber el cambio que las perturbaciones producen en una trayectoria. Del centro de gravedad del avión en equilibrio. La estabilidad estática, tenemos que antes de ello es en un avión, básicamente las perturbaciones se pueden generar tanto de forma externa como de forma interna. De forma externa, por ejemplo, pueden generarse por ráfagas de viento altas, o porque una aeronave más grande pase cerca de una aeronave más chica, entonces ahí se generarían perturbaciones exteriores. Y de forma interna, las perturbaciones se pueden generar por los movimientos de control del timón que realiza un piloto o la descompensación de peso de un lado de la aeronave. Por ello, como anteriormente y al principio se mencionó, la aeronave debe requerir los ciertos estándares de distribución de peso para que estos no ocurran este tipo de perturbaciones. Para ello damos paso a la estabilidad estática lateral, que es la capacidad que el avión tiene de recuperarse de una perturbación provocada de su eje longitudinal. Para controlar esta perturbación, por lo general el avión debe provocar un alabeo, lo que es para nivelar el avión, que es un alabeo, que sería así. Para esto tenemos que cuando el giro se produce, genera una indiferencia de sustentación en las semialas. Cuando el avión va girando, el avión hace este movimiento. Entonces ahí se genera una pérdida de sus indiferencias o pérdida de sustentación en las semialas. Esto provoca que él tire en sentido contrario a la perturbación, frenando el giro. Una vez se detiene el giro, la sustentación de las alas se estabiliza, pero aún se mantiene el ángulo de alabeo. Para evitar esto y devolver el equilibrio al avión, los elementos del avión deben contribuir a la estabilización del mismo, y la manera más eficaz de hacer esto es dotando las semialas del ángulo positivo con respecto al plano horizontal. Gracias a este ángulo, el avión básicamente puede recuperar el equilibrio, ya que al realizar el movimiento, los ángulos de ataque de este mismo van a variar, por lo que la sustentación a la baja va a aumentar. Para ello, se tiene la estabilidad dinámica lateral. ¿Qué es la estabilidad dinámica lateral? Básicamente, los efectos que hemos visto del alabeo, guiñada y resbalamiento se acoplan durante el movimiento posterior, determinando la estabilidad dinámica del avión. Si las características de estabilidad del avión
son suficientes, el avión recuperará el equilibrio estable de forma controlada. Para ello tenemos que se va a generar lo que viene a ser la divergencia direccional o directional divergence, lo cual esto puede darse como una consecuencia de una perturbación en guiñada. Además, una fuerza adicional actúa en el avión mientras se encuentra en la posición de guiñada que curvará la trayectoria. Si en estas circunstancias el avión tiene estabilidad estática lateral, la divergencia básicamente será direccional, con lo que ocurrirá sin que el avión se ladee, continuando el avión con la trayectoria de curva debido al resbalamiento. Tenemos la divergencia en espiral o spiral divergence, que suele ser o se suele dar básicamente cuando la estabilidad estática direccional es mucho mayor que la estabilidad estática lateral. Un ejemplo básicamente sería que algunos aviones militares antiguos que tenían un estabilizador vertical en la cola enorme y no tenían diedro positivo significativo. Lo que es un diedro positivo significativo sería que estas son las alas y el diedro positivo se eleva hacia arriba de una manera positiva. Y por lo que en este caso, ante una perturbación que gire el avión según el eje longitudinal, el movimiento se producirá según lo descrito anteriormente. Es decir, que el avión girará, se frenará el giro, se quedará elevando y se producirá un resbalamiento por el desequilibrio de las fuerzas de este mismo. Y por último tenemos el balanceo del holandés o el Dutch roll, que en este caso es un caso opuesto a la divergencia en espiral. Aquí la estabilidad lateral estática es muy grande, debido al ángulo de diedro significativo. Comparada con la estabilidad direccional, es un modo de inestabilidad oscilatoria, que se produce a consecuencia de una perturbación que hace girar el avión según el eje normal o el giro de guiñada. Con ello tenemos la estabilidad estática longitudinal, que esta misma se refiere a la capacidad del avión para recuperarse del ángulo de ataque preestablecido después de una perturbación que ha provocado el cabeceo del avión. Con ello tenemos que en el caso de que la perturbación provoque la subida del morro, por ejemplo una ráfaga vertical de viento hacia arriba, las consecuencias serían las siguientes prácticamente. En primer lugar, tendríamos que se puede producir un incremento del ángulo de ataque del avión. En segundo lugar, tendríamos que en el centro de presión el punto de aplicación de la sustentación se adelantaría. Y, por ejemplo, otro caso, sería que el desequilibrio entre los puntos de aplicación de la sustentación y el peso provoca un momento de fuerzas que hace que el avión se levante aún más el morro. Por ello, es necesario tener en cuenta dichos componentes. Tenemos la estabilidad dinámica longitudinal, que en esta el comportamiento longitudinal del avión tras la perturbación puede ser de dos tipos. En el primer tipo tenemos que el primer modo es un modo fugoide, con amplias oscilaciones en el plano vertical. El largo del periodo de las oscilaciones, de orden de 1 minuto, provoca cambios importantes en la velocidad y la altitud del avión, mientras que el ángulo de ataque permanece prácticamente constante. En el periodo de las oscilaciones es tan largo que básicamente el piloto tiene tiempo suficiente para corregir el comportamiento del avión, por lo que con pequeños movimientos en los mandos esto podría no ser de una manera peligrosa y podría generar el control y maniobrabilidad mucho más fácil de este mismo. Y para el segundo modo tenemos que los movimientos se producen a una frecuencia relativamente alta. El avión recupera su posición de equilibrio rápidamente, no se producen variaciones apreciables de la velocidad ni de altitud de vuelo, pero sí del ángulo de ataque. Entonces, si se produce una estabilidad de las situaciones, se vuelve mucho más peligrosa, ya que las oscilaciones pueden provocar un aumento del factor de carga por encima de la resistencia estructural del aeronave. Tenemos que la estabilidad direccional, como último punto, es básicamente la estabilidad direccional es la habilidad del avión para poder volver a su posición de equilibrio después de una perturbación que provoca un giro de guiñada o alrededor del eje normal. Para esto, el elemento más influyente es básicamente la estabilidad direccional, es el estabilizador vertical. El estabilizador vertical es lo que más influye y determina
esta estabilidad direccional, donde al enfrentarse a la corriente de un cierto ángulo, produce una sustentación horizontal que se opone al giro, en donde la capacidad de devolver al avión a su posición de equilibrio será mucho mayor. Cuanto mayor sea la superficie del estabilizador vertical y cuanto mayor sea su distancia al centro de gravedad, generará una estabilidad mucho más grande, en donde esta ha sido básicamente eh, la exposición de los diferentes temas de investigación que vienen. Nuestro proyecto de investigación dado y entregado, por lo que le agradezco por su tiempo, por su espacio, por la atención prestada, y espero que hayan quedado claros los diferentes temas que se trataron eh, en este proyecto de investigación. Así que muchas gracias por la atención prestada y que tenga un feliz día.